Muy bien, tal como anunciábamos, ya está en el estudio junto a nosotros el diputado por la región de la Araucanía, don Stefan Schubert, a quien le damos la más cordial bienvenida hoy día aquí a Pauta Informativa. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bueno, feliz nosotros de que pueda venir a conversar acerca de nuestra región, de lo que está pasando, pero también de este nuevo periodo como diputado, su segundo periodo, ¿no? Como diputado en la región de la Araucanía, representando también al distrito 23, abogado de profesión, primera mayoría también en esta última elección, republicano, del Partido Republicano. Y con este contexto bien rápido pero importante, diputado, comenzar preguntándole cómo ha sido este proceso de instalación, si bien para usted no es ajeno, ¿no? Estas 2 semanas de este nuevo gobierno al que usted también representa, ¿no? en este nuevo periodo. ¿Cómo ha sido este proceso, esta instalación, estas 3 semanas? Bueno, yo no estoy en el Ejecutivo, por lo tanto hay muchos detalles que no he vivido, pero sí estamos contentos de un gobierno que comienza con trabajo de inmediato en la calle. El ver a los ministros desplegados, si bien es cierto, están en proceso de instalación, están armando sus equipos, vemos que están desplegados, que están en la calle, ocurre algo en el sur, ahí está el ministro, ocurre algo en el norte, ahí van las ministras. Entonces nos gusta ver ese ritmo. Que creo que es importante porque hay muchas necesidades, hay muchas cosas que cubrir. Los 4 años pasan súper rápido y lo sé porque vengo saliendo de un periodo de 4 años que en verdad fue pestañear y se acabaron los 4 años. Me imagino que en el gobierno pasa aún más rápido porque son muchas las cosas que pasan día a día. Y además un gobierno que le tocó comenzar enfrentando varios desafíos adicionales a los que se tenía en cuenta al momento de ver que ya comenzaban. Por lo tanto ha tenido que enfrentar muchas cosas, pero estamos contentos y estamos en este proceso de instalación. ¿Qué le ha parecido esta frase de ser un gobierno de emergencia, diputado? Yo creo que es una frase que responde a la realidad de Chile. Yo creo que una frase que hizo sentido a muchos compatriotas porque efectivamente vimos que nuestro país en 4 años se deterioró en muchos aspectos. Tenemos un problema de seguridad que, si bien es cierto, viene de antes, se empeoró estos últimos 4 años. Tenemos un asunto que también podemos conversar de ello, que es la seguridad en los establecimientos educacionales, que también ha empeorado, han ocurrido cosas que no habían pasado antes. Tenemos un problema económico, un problema de trabajo, de crecimiento. Por lo tanto, hay muchos frentes que hacen que en realidad estamos haciendo algo por muchos lados. Además, tenemos poca plata en las arcas fiscales y mucha deuda. Entonces hay que ordenar en varios aspectos y entonces hay una emergencia en seguridad, en tema migratorio, en emergencia en salud, en educación y un largo etcétera. Vamos a abordar sin duda la violencia escolar, también el alza de los combustibles, pero queremos preguntarle antes de eso, diputado, ¿cómo están las relaciones políticas en el Congreso? Bueno, estamos comenzando y yo creo que estrenándonos nosotros como oficialismo y entrenándose la izquierda como oposición. Yo creo que estamos todos en este proceso también de ajuste o de instalación, porque es nuevo para nosotros y es nuevo para ellos. Yo creo que vamos bien. Creo que la oposición comenzó sin dejarnos espacio para esta denominada luna de miel. Yo creo que no hubo prácticamente luna de miel. Y bueno, no tiene la presidencia de las cámaras, no tiene muchas presidencias en comisiones, tampoco tiene la presidencia del Senado, entonces un poco se han abocado, ¿no es cierto?, a buscar el detalle. Hemos visto algunas cosas que uno dice, realmente armar un escándalo por algo como eso llama la atención y un poco marca la pauta. Yo espero que ahora que estamos en este ajuste ellos también encuentren su tono apropiado para hacer una oposición como corresponde, que nos saque el pizarrón, pero que sea una oposición que nos permita avanzar y que sea constructiva. Por ejemplo, se refiere a lo que ha sido comentado y criticado también por la oposición en este caso, como el estado en quiebra, gobierno de emergencia, que se han encargado también de dar a conocer. O sea, yo creo que está bien que haya oposición y que hagan los puntos pertinentes, pero por ejemplo, lo que dice usted del estado en quiebra, es una palabra que se retractó, que el ministro del ramo señaló que no lo representaba, que se eliminó de la publicación, que se reconoció que estaba errada y efectivamente está bien y estaba errada y ya. Pero llevamos una semana más hablando y quiere la cabeza de la ministra por una palabra. Creo que es un tanto exagerado. Está bien que hagan el punto, creo que la oposición tiene que estar ahí pendiente de todas las cosas, pero me refiero, por ejemplo, a un diputado que se hace famoso a través de un oficio a Contraloría quejándose que la primera dama no tenía guantes al momento de estar entregando alimentos. Yo creo que ese tipo de cosas marca, y no creo la verdad que represente a toda la oposición, yo creo que marca a él o a un sector muy reducido que está dispuesto a entrar a ese tipo de minucias que en realidad creo que tenemos otras urgencias mucho más graves como para estar fijándonos en aquello. ¿Cuáles son las urgencias más graves, diputado? Yo creo que la seguridad es una urgencia muy importante, en particular en nuestra región. En nuestra región tenemos además pobreza que está vinculada, a mi juicio, también al problema de seguridad, porque efectivamente mucha inversión que nosotros podríamos tener se ha ido de la región, otra no ha llegado a la región,
otra se intenta desarrollar, o sea, se hace la inversión, pero luego no se puede llevar adelante y entonces no rinde frutos y entonces no dio trabajo, no pagó impuestos, no generó riqueza. Y eso creo que es relevante. La seguridad es un tema que a todos los chilenos nos preocupa mucho y lo vemos reflejado en distintos aspectos, en seguridad en la calle, en el tránsito vehicular, en los establecimientos educacionales, en las poblaciones. Entonces es un tema que nos aflige mucho, que perdimos, que teníamos. Chile se jactaba de ser un país o teníamos la cualidad de ser un país donde uno podía transitar de manera segura. Siempre ha habido delincuencia y siempre la va a haber, pero no al nivel que estamos hoy día, donde la gente cambió sus rutinas, no sale de noche, no va a comer, no visita familiares. Conozco una señora que me decía que ella andaba siempre con los documentos del vehículo en el bolsillo para poder arrancar con el celular y los documentos para cuando le hagan, o sea, ese nivel de temor justificado. Creo que nos ha hecho mucho daño y eso también, por supuesto, espanta la inversión, etc. O sea, es un círculo muy importante. La seguridad creo que es un tema relevante. El crecimiento, perdimos la capacidad de generar puestos de empleo y de crecer. Si nosotros seguimos a este mismo ritmo, no vamos a poder pagar nuestras necesidades y nuestras deudas como país, que además quedamos muy endeudados después de este gobierno. Eso también es una necesidad y podemos hablar de muchas más, en salud, en educación. Y en esta temática entra sin duda el elefante en la habitación, que es el alza de los combustibles, ¿no? Claro. Inevitable no hablar acerca de eso, no preguntarle, porque por supuesto eso tiene un tremendo impacto en la economía en distintos aspectos. ¿Qué opinión tiene usted respecto a eso, diputado? Bueno, muy lamentable. ¿Qué voy a opinar respecto a la necesidad de que los combustibles o a la realidad de que los combustibles suban? Esto, por supuesto, no es una buena noticia para nadie. Tiene una serie de impactos en lo inmediato, en el precio de cada llenada de estanque, pero luego en el valor del boleto de la micro, luego en todos los bienes que se transan. Entonces, efectivamente, esto va a traer un efecto también en la inflación, lo que también nos pega y es un efecto retardado, indeseable. Es una muy mala noticia que nace por este conflicto al otro lado del planeta, pero que nos impacta igual y que nos impacta de manera importante. Esa es una mala noticia que por supuesto no estaba dentro de los planes ni del gobierno saliente ni del gobierno entrante, que no tiene que ver con ninguno de los dos gobiernos, pero que ha tenido que enfrentar este gobierno desde el momento de entrar, pero sí lo ha tenido que enfrentar con las arcas vacías. Y eso sí es relevante. ¿Por qué? Porque la vez pasada, donde tuvimos una guerra en Europa en Ucrania, también subieron los combustibles, pero subió una tercera parte de lo que subió hoy día, y el fisco sí tenía la posibilidad en ese entonces de inyectarle plata al Medco. Hoy día no está esa plata. Entonces, la realidad de enfrentar un alza muy superior sin la posibilidad de inyectarle recursos implica que todo ese mayor valor se tiene que traspasar a los ciudadanos y eso es un impacto relevante. ¿Se podría haber tomado una decisión distinta de endeudarse? Yo creo que sí, pero el tema es que es absolutamente irresponsable. Es como encontrarme sin plata e ir al banco a decir, me aumenta la línea de sobregiro o el cupo de la tarjeta y mañana vemos cómo pagamos. Es sumamente irresponsable cuando ya tenemos copada la tarjeta, cuando ya no hay cómo pagar la cuota mensual de la tarjeta. Entonces creo que se tomó una decisión difícil, políticamente hablando, con costos, pero que era lo que había que tomar y en ese sentido creo que también hay mucha valentía. Ahora, ¿no podía ser quizás, diputado, se lo manifiesto en nombre de los conductores con los cuales hemos conversado, quizás un aumento paulatino, no tan en lo inmediato, tan histórico? Bueno, el aumento fue inmediato. Los precios empezaron a llegar un 30% más altos a nuestro país y eso es una realidad. Si eso se hubiera amortiguado a través del fondo, habría que de todas formas haberle inyectado recursos, menos que si hubiera sido un total, digamos, pero se le habría tenido que inyectar a ese fondo muchos recursos que tampoco están. Y la decisión que se tomó fue distintos paquetes de medidas que van dirigidas, sí, a aquellos que están en mayor necesidad. A todos nos va a impactar el alza del combustible, pero aquellos que más lo necesitan y que más difícilmente lo van a enfrentar, hay paquetes dirigidos que son muy por debajo del valor de inyectarle los 4.000 millones de pesos al Medco y que van dirigidos a ayuda directa. Ya hay un paquete que se aprobó, se está trabajando en otro y entiendo que más adelante, según cómo evolucione, porque no sabemos si esto termina la otra semana o en 6 meses más, por supuesto que también se tiene que seguir analizando y ajustando, pero es un paquete dirigido. Fíjese que se señalaba que si se inyectaban estos 4.000 millones de dólares al fondo del Medco, el mayor porcentaje de esos recursos van a dar a la gente con más recursos porque son los que más combustible consumen. Entonces, ese discurso de esto afecta a los más pobres, esos recursos habrían ido a dar directamente en mayor medida a la gente con más recursos. Entonces, esta otra medida es menos costosa
y va dirigida especialmente a aquellos que tienen menos recursos y por lo tanto se busca de esa forma, que por supuesto no es deseable el alza de los petróleos, intentar de alguna manera que el impacto sea menor, pero el impacto es un impacto alto que nos va a afectar de varias maneras. Diputado, ¿qué le parece el recorte que anunció el gobierno en todos los ministerios, ahora a excepción, ¿cierto?, según comentaba la ministra Trinidad Steiner, en materia de seguridad, porque afectaba de forma directa a las policías, sobre todo a carabineros? Pero en las otras carteras, ¿qué le parece el recorte? Bueno, al igual que el alza de las bencinas, yo creo que es un recorte indeseado, pero necesario. A mí me gusta llevar la economía de un país en el parámetro de la economía de una casa porque de alguna manera se parecen. A todos, cuando hay más plata tenemos más disponibilidad y cuando hay menos plata tenemos que ajustarnos el cinturón y eso es desagradable para todos. En este caso es una realidad y de hecho la información que se acaba de liberar es lo que se había anunciado. El gobierno entregó las arcas no con menos dinero porque se endeudó días antes de entregar al gobierno. O sea, la poca plata que había en caja es deuda. Deuda que paga el futuro gobierno. Entonces, esa irresponsabilidad, el haber contratado gente, en algunos casos a destajo, gente que además en algunos casos no cumplían con el perfil, no hacían la pega, en otros casos sí, por supuesto, pero en algunos casos no. O sea, el usar los dineros fiscales de todos nosotros para devolver favores políticos, para tener a mucha gente ahí, que encima me baja los índices de desempleo, es sumamente irresponsable y hoy día estamos pagando aquello. Entonces el recorte del 3% que se hace a cada ministerio es un recorte parejo. Ahorren todos de la medida, por supuesto, buscando el menor impacto en cada ministerio, cada uno tendrá que ver según la realidad de cada ministerio, ese mismo 3% le impacta de distinta manera, se busca que ese menor gasto vaya en relación con buscar la forma de pagar menos arriendo, de tener menos gente si es necesario, si es posible, y viáticos, etcétera, si había que cambiar los vehículos, bueno, que aguante 1 o 2 años más y seguimos con el mismo auto, etcétera, para que ese impacto sea el menor posible, pero es una realidad que a cada ministerio se le corte el 3%. Ahora, respecto a seguridad, ¿qué pasa? Si nosotros hablamos de seguridad, lo que acabamos de decir es la prioridad número 1 que requiere de recursos, pero todos los ministerios requieren de recursos, todos, o sea, ok, listo, saquemos seguridad, pero ¿y qué pasa con obras públicas? ¿Qué pasa con salud? ¿Qué pasa con educación? Entonces, a todos les va a pegar. Esta fue una regla pareja para partir, pero eso no impide, yo creo que eso es lo que costó que se entendiera, no impide las transferencias que se hagan después. Me explico. Si un ministerio tiene porque cada ministerio tiene un presupuesto distinto, ¿verdad? Según su tamaño y sus necesidades. Si uno tiene 100, ¿ya? 100, y en ese año, con o sin recorte, dispone de 100, pero necesita de 101 porque algo ocurrió, se busca la forma de, a pesar de que su presupuesto es de 100, ese uno que le falta le llegue y eso es una transferencia. Y eso lo hace, el fisco lo hace de manera habitual y legalmente. Por ejemplo, Obras Públicas licitó un camino que se iba a empezar a construir y se iba a ocupar X cantidad de millones. Ese camino, la licitación se fue declarada desierta. Ese año esos recursos no se van a utilizar, están disponibles y se transfieren ¿a dónde? Salud, que estamos con deuda impaga, se transfiere una parte de salud, otra. Y así se hace con todo. Entonces, en seguridad, vamos a tener que invertir, por ejemplo, en materia del control fronterizo norte, va a haber que invertir en tecnología y también entiendo que en la macrozona sur también se va a invertir en tecnología. Eso es plata. Y es plata adicional al presupuesto habitual de un ministerio, porque son inversiones extraordinarias. Bueno, para eso hay que buscar los financiamientos y los recursos especiales. Por lo tanto, siempre las necesidades extraordinarias van a contar con recursos que se sacan de algún otro lado. Está el Tesoro Público y hay otros mecanismos. Por lo tanto, si bien es cierto, el recorte se hace parejo para todos, en la práctica, cuando es necesario, hay posibilidad y es lo que habría ocurrido con seguridad. Se excluyó seguridad, pero la pregunta legítima que viene entonces ahora es, bueno, ¿y qué pasa con mi ministerio? ¿Qué pasa con mi seremía? ¿Qué pasa con mi realidad donde yo también tengo necesidades? Disculpe, diputado, pero también el producto de los hechos que conversamos fuera del micrófono de hace algunos días, lamentablemente, ¿no? Este incidente con el joven que asesina a una inspectora en Calama, que abre otra brecha de seguridad en otro ámbito, sí, que tiene que ver con un tema más sistémico, más profundo, ¿no? Salud mental, educación, etcétera. El Ministerio de Educación o el ámbito de educación también se pone en alerta a esta hora de reducir recursos, nuevos programas, por ejemplo, apoyos. Hoy día que en un aula hay tal diversidad, ¿no?, de condiciones, sí, se hace complejo también, sí, el buscar soluciones que se busquen implementar rápidamente, pero que tienen costo también, ¿no? Bueno, por eso es importante que los chilenos, cuando escojamos un presidente de la República, lo pensemos bastante bien. Y creo que ya nos dimos cuenta que en 4 años se puede destruir lo que hemos construido en muchos años. Yo creo que las condiciones paupérrimas en las que se entrega endeudado el fisco, sin plata en caja, están apareciendo facturas que no estaban registradas y que está incrementando el pasivo del Estado. Esta situación dramática, donde nos vamos enterando de cosas, por ejemplo, que la poca plata que encontramos resulta que era deuda que se había emitido, entonces eso es muy irresponsable, y esa irresponsabilidad y ese contratar
a borbotones y con generosidad y con sueldos altísimos a personas que vemos su currículum y que no calza con el cargo. Eso es la responsabilidad de quien está administrando los recursos públicos. Y luego hay que pagar. Y eso es lo que tenemos que hacer ahora. Y ahora todos nos vamos a tener que apretar y todos los ministerios van a estar muy complicados porque hay que pagar. Y eso no es fácil, pero es lo responsable. Una opción es seguir endeudando. Todavía va a haber un margen más, entonces endeudémonos más. Pero bueno, ¿y quién va a pagar? ¿2 gobiernos más adelante? Ustedes saben que esas deudas generan intereses altísimos. Y Chile hoy día no está en condiciones de pagar más que los intereses. Entonces, es lo mismo que la economía doméstica. Cuando ya copé las líneas de crédito, claro, puedo pedir otro crédito para pagar la cuota de uno, pero empiezo con esta bicicleta interminable que es muy irresponsable. Más vale sincerar las cifras. Y ahí no se contradice un poco, diputado, esto de que, por un lado, por supuesto, se han reducido el presupuesto de los ministerios, pero por otro lado, por ejemplo, ha aumentado, que también ha sido público, el tope de sueldo de los asesores de 5,5 millones hasta los 9,9 millones de pesos. ¿Cuál es la explicación un poco para darle lógica a este relato conjunto? La explicación es que ese incremento no lo hace este gobierno. Ese incremento lo hace un equipo técnico que está por ley mandatado para determinar los reajustes de esas remuneraciones, y ese equipo técnico incluso determinó esas alzas antes de que terminara el gobierno anterior. No lo hizo el gobierno anterior las alzas, sino que este equipo técnico durante el gobierno anterior, y el efecto de esa alza comienza ahora con el inicio de este gobierno. Y este gobierno también está hablando de buscar los mecanismos para que esos topes que se han establecido no se alcancen, sino que se reduzcan de una manera que sea justa para contar con los profesionales apropiados y calificados y que tengan una buena remuneración, pero una remuneración también acorde a la realidad del país, que hoy día es una realidad bastante compleja y que creo yo que no corresponde que tengan sueldos hipermillonarios cuando la misma función, por ejemplo, en el sector privado tiene una remuneración muy inferior. Creo que no corresponde. Me parece muy bien que la gente que trabaja bien se le pague bien en todo ámbito, y en el Estado también hay gente que es muy profesional y que no queremos que se vayan de todo. Aquí en la Araucanía tenemos en muchas seremías a gente capísima que ojalá no se vayan, y hay que pagarles bien, pero no una realidad de remuneración distante de la realidad del resto del mercado y de manera generalizada, y peor aún, cuando las personas no cumplen siquiera con el perfil. Entonces, pareciera lo que usted dice como, bueno, se suben el sueldo, pero luego nos piden ajustar. Bueno, es que no se subieron el sueldo. Es una comisión que de manera periódica tiene que hacer ese reajuste. Se hizo el reajuste, luego viene este ajuste cuando vemos la realidad de las arcas, y entonces el gobierno está tomando la determinación de no llegar a esos topes para, a pesar de que podría pagar más, no hacerlo, y me parece muy responsable hacerlo de esa forma. Diputado, luego de conocerse los graves hechos ocurridos en Calama, se han registrado varios más a nivel país, incluso uno de ellos acá en Angol, en la Araucanía, donde un estudiante menor de edad ingresa con armas de fuego, con dinero en efectivo y con otros elementos también para la comisión de delitos. ¿La instalación de pórticos detectores de metales contribuye a la solución? ¿Está a favor o en contra? Primero, señalar que es muy complejo el tema de la seguridad en los establecimientos educacionales. Yo llevo 4 años en la Comisión de Educación, y este ha sido un problema, y claramente un problema que no puede resolver el Ministerio de Educación, el Ministerio en términos generales, no he hablado de este gobierno ni del gobierno anterior, sino que el Ministerio no puede resolver por sí solo, porque es muy complejo. Tengo la impresión que incluso no tenemos muy claro cuál es el origen de todo este problema, porque creo que es demasiados factores, ¿verdad? Multifactorial. O sea, totalmente. Y por lo mismo la solución tampoco está en una sola cosa, pero todos tienen que intervenir. El colegio, el Estado en términos generales, a través de la salud mental, los padres y apoderados, por supuesto, también, los profesores de acuerdo a lo que a ellos les corresponde a la sala de clase, y un largo etcétera. Entonces es muy complejo. Vemos que también es un problema en otros lugares del mundo, incluso en países desarrollados con muchos recursos, por lo tanto, no necesariamente es un tema de recursos, pero yo creo que sí los recursos pueden ayudar a tener mejores equipos, mejores profesionales, etc. Y viene esto de los pórticos. La gente sabe que yo he estado a favor de la instalación de los pórticos detectores de metales desde hace ya 3 años que vengo hablando de esto, pero en las siguientes condiciones. Primero, teniendo súper en claro que los pórticos no resuelven el problema, y tan multifactorial es que una propuesta en sí misma no va a resolver el problema. Tiene que ir acompañada de otras medidas, pero me parece que si están ingresando a los establecimientos educacionales con armas de fuego y armas blancas, una forma que dificulta, que tampoco impide al 100%, pero que dificulta ese ingreso, es un pórtico detector de metales. Y creo que si yo estuviera en ese lugar, como mis hijos están en colegio, o si yo fuera profesor, o como padre, ¿no es cierto?, o como sociedad también preocupado por el vecino, no puedo sino creer que es una buena medida. ¿Por qué nadie pone el grito en el cielo cuando hay un pórtico detector de metales en el aeropuerto o en el Congreso Nacional o cuando uno entra a la Moneda? Pero sí nos escandalizamos cuando es en un colegio. No es deseable. Me encantaría que no necesitaran rejas los colegios. Me encantaría que no necesitaran alarma ni guardias. Pero hoy día tienen rejas, alarmas, guardias, cámaras.
y un largo etcétera, buscando evitar la violencia y la delincuencia, y esta vendría siendo otra manera de contribuir, no de solucionar el problema, pero sí de contribuir. Como usted ha señalado, el tema de la seguridad es un tema prioritario, Sí. troncal, ¿no? Para también tener una sociedad más justa, más desarrollada, y en la región de la Araucanía, que usted representa también y que todos vivimos permanentemente, el estado de excepción, que de excepción tiene poco, Sí. se ha extendido por más de 4 años, diputado, usted bien lo sabe. ¿Qué se puede esperar de esto? ¿Cómo se avanza para bajar este estado, buscar otras medidas? Me imagino que es un tema también para ustedes de conversación, Sí. o por lo menos Sí. de cuestionamiento permanente de cómo lo hacemos mejor. Sí, es un tema el estado de excepción, y más que el estado de excepción es un tema de la realidad de nuestra región, que los parlamentarios del periodo anterior, y yo creo que los de este periodo también lo van a hacer igual, aun cuando no nos hemos coordinado como lo hicimos la vez pasada. Nosotros formamos una bancada por la macrozona sur, por la Araucanía y el Biobío, y estuvimos permanentemente distintos integrantes, a veces en conjunto y a veces por separado, planteando ante la autoridad distintos necesidades e intereses respecto de cómo podemos mejorar la situación de seguridad en la región. También de pobreza, ¿no es cierto?, pero principalmente fue el tema de seguridad, y entre ellos el estado de excepción es una herramienta. El estado de excepción, como su nombre lo dice, aunque parezca de perogrullo, debe ser excepcional, o sea, está pensado como algo extraordinario y de periodo corto. Lamentablemente, a mi juicio, se ha aplicado hasta ahora de una manera equivocada, que ha hecho que esto se ha extendido. ¿De qué forma ha sido equivocada? Sí permite, y en la práctica da seguridad, porque baja la incidencia de hechos violentos. O sea, ¿cómo estaríamos si no tuviéramos estado de excepción? Si ya aún con estado de excepción tenemos varios hechos de violencia. Por lo tanto, es necesario. Pero ¿dónde ha estado el error hasta ahora? ¿Qué es lo que he planteado desde el comienzo del periodo anterior a los ministros del Interior? ¿Cuál es la estrategia del gobierno para desbaratar el terrorismo? Porque mientras no se acabe con el terrorismo en la región, vamos a tener temporadas más tranquilas y temporadas más violentas, porque sigue existiendo. Lo que tiene que hacer el Estado es tener una acción positiva dirigida a terminar con el terrorismo en la región y en la región del Biobío. Lo que hasta ahora no ha ocurrido. Entonces, el estado de excepción se terminó eternizando, claro, porque sigue siendo necesario. ¿Por qué? Porque no se ha hecho otra medida. No se han hecho todas las medidas necesarias, sí se han hecho medidas que yo siempre las he reconocido. Por ejemplo, entrando el gobierno anterior, lo primero que hizo fue equipar de mejor forma a las policías a Carabineros en particular, y algo al Ejército, que necesitaba renovar y mejorar su material de protección, de defensa, y eso se hizo. Eso era importante. Check, muy bien, y siempre lo he reconocido. Hay una persecución penal a través del Ministerio Público que también ha tenido algún impacto, pero creo que esa vía penal no va a terminar con el terrorismo, porque tú descabezas con el número 1 y el número 2 y el número 3 se pelean por ser el número 1 y vuelve a haber otro líder mañana. Aquí lo que hay que hacer es que ellos se vayan, que esto se acabe, que la zona donde ellos tienen control territorial vuelva el Estado a tener control territorial. Como eso no se ha hecho, esto se ha ido eternizando y a tener un impacto donde ya esto es habitual, donde lo que era excepcional terminó siendo parte del paisaje, y claramente nadie quiere que esto siga, y lo que queremos es, y estamos trabajando para ello, que se pueda en algún momento próximo terminar con el estado de excepción, porque se terminó con el terrorismo. Si el Estado no entra, ellos tampoco salen. Fue una de las frases que José Antonio Caz, el presidente, realizó en una entrevista con un medio radial, respecto a un eventual control en la zona de Temucuicui, diputado. No es desconocido que no es fácil para las policías ingresar a ese sector. Es más, cuando ingresaron, matan a un detective de la Policía de Investigaciones, y evidentemente y eventualmente hay un temor de ingresar a ese sector, la llamada zona roja. ¿Qué tan efectivo puede ser, según dice el presidente, tener un control territorial en ese sector? Bueno, en primer lugar, lo que usted menciona demuestra que aquí no estamos hablando con delincuencia común, sino que estamos hablando con terroristas. Y eso es algo que le costó muchísimo por 4 años a la administración anterior reconocer. Primero lo negó y habló de militarizar el Gualmapu, y terminó siendo el gobierno que más tiempo en la historia de Chile ha tenido estado de excepción, es decir, como ellos, en sus palabras, militarizando la Araucanía. Por lo tanto, eso como primera cuestión es súper importante, porque cuando tú haces un mal diagnóstico no puedes aplicar la medicina correcta. Y durante toda la primera mitad del gobierno pasado, o sea, es decir, 2 años y medio, se habló de violencia, pero no se hablaba de terrorismo. Y es súper importante llamar las cosas por su nombre. Luego reconocen y empiezan a hablar de terrorismo. Lo hace el presidente en una radio en el norte, y luego el delegado presidencial lo empieza a decir acá, y entonces el Estado está enfrentando a grupos terroristas que son los que tienen un control territorial, no es delincuencia común. Hay crimen organizado, han dicho las autoridades. Sí, también. y lo hay también, y también es muy brutal el crimen organizado, y está vinculado porque es el narcotráfico, el crimen organizado y el terrorismo van de la mano, porque el terrorismo tiene que tener algo lucrativo, porque si no esta cuestión no funciona, tiene que haber plata detrás, y la hay. Pero luego dejan de hablar de terrorismo, entonces, claro, y
Y ellos siempre insistieron que el Estado entraba cuando quería, pero la práctica, la prueba, y todos sabemos que no es así. No se entró a censar nuevamente la vez pasada y costó mucho que lo reconocieran, y yo diría que en la práctica final no reconocieron que no entraron a censar. Entonces es grave que en una porción de territorio nacional no puedan entrar las autoridades. O sea, la ministra tuvo que salir literalmente. Ya, y eso fue al principio del gobierno, pero incluso al final tampoco lo podían hacer. Entonces creo que es importante que primero sinceremos. En la Araucanía y Biobío hay terrorismo y el Estado está en contra del terrorismo y tiene la obligación, por representar a los chilenos y su obligación de brindar seguridad, de actuar de manera tal que ese terrorismo termine y que ese lugar donde hay control territorial por parte de los delincuentes vuelva a haber control por parte del Estado. Hay distintas maneras, hay distintas propuestas, se está levantando la información para actualizar exactamente en qué condición se encuentra hoy día, y el gobierno del presidente Kast se ha comprometido a actuar y que esté dirigido a buscar la forma en la que termine el terrorismo. Y eso pueden ser distintas maneras, distintas formas. ¿El gobierno va a ingresar a Temuco? No estoy diciendo eso, estoy diciendo que el gobierno va a actuar a través de distintos mecanismos para hacer que el terrorismo termine y que ese lugar vuelva a estar controlado por el Estado y no por los terroristas. Y eso va a ser de todas las formas posibles hoy y mañana, según distintos factores, según la tecnología, según muchas cosas. Y en esa misma línea, diputado, se ha nombrado, ¿no?, al nuevo Seremi de Seguridad de la región de la Araucanía, Mario Sepúlveda, jefe de la zona policial de Ñuble. ¿Qué opinión le merece también este nombramiento? En la misma línea, ¿no?, de reforzar las medidas, una buena elección. Sí, estábamos esperando, y en particular yo estaba esperando con muchas ansias quién iba a ser el Seremi de Seguridad. Ya está nombrado el Seremi, con el cual aún no me reúno, espero hacerlo los próximos días. Creo que es clave que ese ministerio nuevo y esa seremía nueva cuente con las facultades, pueda tener una buena coordinación con las policías, con el ejército, con el Ministerio Público también y con la Agencia Nacional de Inteligencia. Y con el gobierno a nivel central, que pueda representar debidamente lo que está ocurriendo a nivel central. Yo tengo la impresión también que el gobierno a nivel central va a estar pendiente. De hecho, el exdiputado por esta región es el subsecretario del Ministerio de Seguridad y por lo tanto conoce muy bien la realidad, está al tanto de lo que está ocurriendo, y yo creo que también nos va a tener como prioridad, así como por algo el gobierno también lo nombró a él. Yo creo que eso demuestra una prioridad respecto de lo que estamos viviendo nosotros, lo que me alegra muchísimo, porque recordemos que el presidente anterior vino, si no me equivoco, en 2 o 3 oportunidades, estuvo en Temuco un rato y se fue. Entonces creo que ya lo que ha manifestado desde candidato, luego una vez electo y ahora ya habiendo asumido el ejercicio de presidente, es que la Araucanía y el Biobío va a ser una prioridad, y eso creo que ya es una buena señal. O sea, tenemos la esperanza de que van a trabajar en pos de nosotros para ver cómo resolvemos esto y no agachar la cabeza como hicieron los últimos gobiernos y esperar que el tiempo pase y luego, bueno, se me acabó el gobierno, que venga el próximo a ver qué es lo que hace, porque eso tiene un costo muy alto. Cada vez que pasa más tiempo, más raíces más profundas echan estos grupos, más arraigo tienen, más recursos, más corrupción, y entonces es más difícil sacarlo. Yo creo que hay que ser responsable, y de este gobierno no puede pasar el actuar en miras de que termine el terrorismo en la Araucanía. Diputado, solamente para cerrar, ¿cómo espera contribuir en este nuevo periodo legislativo en el Congreso y cómo espera representar también a la Araucanía? Bueno, tenemos muchos desafíos, como ya hemos hablado de algunos, como país y en particular en nuestra región. Para mí es un honor representar a los vecinos de la Araucanía y en el fondo ser la voz que yo sería desde mi casa, ¿no es cierto? Pero hoy día en la oportunidad de estar en el Congreso y hacerlo presente, el ser gobierno también me da la posibilidad de llegar mucho más rápido y mucho mejor a la autoridad para la toma de decisiones o para hacerle presente. Si bien es cierto, siempre lo hicimos, y en el gobierno pasado también fui escuchado por las autoridades del gobierno anterior, pero la llegada que puedo tener hoy día es distinta, y eso permite que estos temas, por ejemplo, estén sobre el tapete o yo los pueda poner sobre el tapete de mejor forma. Estoy en las comisiones, continúo en la Comisión de Relaciones Exteriores, que aunque pareciera que no tiene un impacto en lo inmediato, sí lo tiene. Estoy también en la Comisión de Trabajo, como nueva comisión, precisamente dada la realidad que tiene nuestra región de pobreza y de informalidad. Y también estoy en la Comisión de Control del Sistema de Inteligencia, y por supuesto eso es súper pertinente respecto a lo que pasa también con nuestra región. Por lo tanto, creo que desde esas 3 comisiones, más la labor general de representar junto con los otros parlamentarios de la región, creo que podemos hacer un buen trabajo para que durante este gobierno podamos avanzar no solo respecto al tema de seguridad, sino que también respecto al tema de la pobreza. Creo que están vinculadas los 2 temas, pero son 2 temas distintos que hay que abordar de manera distinta, y que también es muy importante que lo entiendan así. Nosotros somos una región que tiene 2 peculiaridades, yo siempre lo menciono así, que la autoridad central lo debe entender. Aplique las reglas en términos generales para todos, pero a nosotros, creo yo, nos deben un trato preferente,
porque tenemos terrorismo y porque tenemos la región más pobre. Y eso hace que debemos tener un trato preferente. Más recursos en algunos planes y programas, más atención de la autoridad, más visitas y estar pendiente de lo que nos escuchen de mejor forma. Yo creo que eso es relevante porque efectivamente no somos una región como otras. Tenemos mucha riqueza, tenemos muchas virtudes. En el verano todos quieren venir para acá, pero hay muchísima pobreza que pocos se hacen cargo y es difícil administrar, por ejemplo, lo que hacen los alcaldes, sobre todo en las comunas costeras, y no solamente las comunas costeras, pero principalmente las comunas de la costa, administran pobreza. Entonces es muy difícil ayudar y salir adelante si es que no es con el apoyo del gobierno central y del gobierno regional, y yo espero que durante este periodo podamos lograr mejorar esas gestiones y por supuesto en conjunto, insisto, con los otros parlamentarios del oficialismo y de oposición, porque aquí estamos todos remando para sacar nuestra región adelante. Perfecto, Estefan Schubert, diputado por la Araucanía del Partido Republicano, gracias por acompañarnos el día de hoy en Pauta Informativa. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, diputado. Con esta interesante conversación entonces nosotros nos vamos al primer corte aquí en Pauta Informativa, volvemos en breves minutos.